Sí, sí. Ok, bueno, bienvenidos, buenas noches a los que nos acompañan en el Zoom y a los que nos están viendo desde la página en vivo de Activo Zona El Salvador. Para mí un placer poder estar compartiendo con ustedes esta noche un tema que realmente forma parte de mi vida diaria, ¿verdad? El ozono realmente es parte de mi vida desde hace muchos, muchos años y es una de las herramientas con las que más trabajo con los pacientes. Entonces vamos a empezar. Solo déjenme revisar que esté transmitiéndose en vivo. Y licenciado Gilberto, ¿está transmitiéndose en vivo ahorita? Sí, Va, chévere. Entonces vamos a ir empezando y los que se vayan entrando al Zoom, usted los admite y yo comienzo porque si no se nos hace muy tarde. Así que en honor a los puntuales, muchas gracias por estar acá esta noche y vamos a comenzar con una presentación, pues no tan complicada, sino más que todo como para pacientes, para conocer exactamente la situación de salud que nos encontramos eh, en el mundo y las razones por las cuales el ozono es una herramienta terapéutica que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ahí está. Nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ok, bueno, entonces vamos a ver esto. ¿Ven la pantalla? Beneficios de la ozonoterapia y razones por la cual hablamos de que el ozono, a pesar de ser una sustancia que pocos hemos oído dentro de la herramienta médica, es una arma terapéutica muy, muy fuerte para trabajar múltiples condiciones de salud y ayudarnos a tener más energía y mejorar nuestro sistema inmune y usar en diferentes condiciones crónicas de salud. Como ustedes pueden ver, antes del año 2020, es decir, antes de que empezara esta pandemia, el estado de salud del mundo es lo que se consideraba por la OMS una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, lo que nosotros veíamos era una gran cantidad de personas con problemas crónicos, sobre todo de hipertensión arterial. La segunda causa de muerte eran todos los diferentes tipos de cáncer. Y luego venían muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿verdad? Es decir, una de 4 personas en el mundo realmente no sabe que tiene diabetes, ¿verdad? Y es una situación que conlleva múltiples trastornos a largo plazo. Todos sabemos que el diabético desarrolla neuropatía diabética, úlceras diabéticas y múltiples problemas y que los medicamentos con los que los tratamos los mantienen estables, pero realmente no resuelven todas sus condiciones de salud. Entonces también vemos cómo ha aumentado ahora con la pandemia una situación que ha llevado como como tercera causa de muerte las enfermedades producto del COVID, ¿verdad? O sea, toda esta cantidad de muertes mundiales, ahorita creo que ya van por sobre 400,000 muertos, ¿verdad? De las secuelas de las enfermedades, de las condiciones que ha causado la enfermedad de COVID. Y lo que hemos visto con el COVID, por eso está esto aquí a la derecha, es que la condición premórbida, es decir, el estado metabólico y el estado inmunológico del paciente antes de infectarse, afecta mucho el resultado de esto. Es decir, los pacientes que tienen mayor riesgo son los hipertensos, son los diabéticos, son aquellas personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, no va a ser lo mismo que le dé este tipo de infecciones respiratorias virales a 2 hombres de 50 años si tienen condiciones premórbidas diferentes. Un obeso, hipertenso y diabético va a tener un pronóstico más reservado y más complicado que una persona que esté dentro de su peso normal y con buen sistema inmunológico. Entonces, ahora se vuelve todavía más importante controlar esto, que es una situación muy crónica del tema de la obesidad, ¿verdad? El sobrepeso y la obesidad es un tema que nos está afectando en todo el mundo y si ustedes ven las estadísticas mundiales, no se salva ningún continente, ¿verdad? Tenemos que hubiéramos pensado que en África teníamos menos pacientes con obesidad, pero prácticamente las estadísticas están similares. Casi el 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Antes se llamaba una condición, pero ahora la OMS desde hace algunos años la define ya como una enfermedad. O sea, la obesidad en sí ya se considera un problema de patología. Y también las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Esa es la primera causa de muerte mundial, los problemas de hipertensión y enfermedades cardiovasculares
Sobre todo porque la hipertensión es lo que le llamamos la enfermedad silenciosa. No da síntomas, ¿verdad? La persona no siente que tiene hipertensión. A lo sumo, cuando tiene crisis le puede dar algo de dolor de cabeza. Pero si uno no se está revisando constantemente la presión, no sabemos si la andamos un poquito arriba de lo normal o mucho más arriba de lo normal. Y eso condiciona a espasmos de las coronarias. También el paciente con hipertensión generalmente tiene alto el colesterol y a estas placas de arteriosclerosis en las arterias y el riesgo muy grande de desarrollar un infarto. O sea, este es un problema de isquemia, de falta de circulación. Y la otra situación que cada vez lo vemos en más aumento son las prevalencias mundiales de trastornos de demencia, ¿verdad? No solamente Alzheimer. Alzheimer es el más conocido, pero hay muchos otros tipos de demencia. Tenemos la demencia asociada a hipertensión crónica, tenemos la demencia senil y como pueden ver, las estadísticas son inmensas, ¿verdad? De cuántas personas están adoleciendo de estos trastornos cognitivos en los cuales lo que vemos es que la persona va perdiendo su independencia, ¿verdad? Va entrando en una condición de fragilidad, de dependencia para el cuidado personal, para su autosuficiencia, ¿verdad? Y el uso de múltiples medicamentos que también conllevan un costo muy alto en cuanto a recursos, ¿verdad? Y es totalmente prevenible. Igual vemos con el cáncer. El cáncer es una situación prevenible y una de las causas o condiciones muy conocidas son las sustancias tóxicas. Vemos también que el tabaco, ¿verdad? Es una sustancia que está muy asociada a el cáncer de pulmón. Las infecciones, sobre todo el virus del papiloma humano, muy asociado al cáncer de cervix uterino y infecciones virales de hepatitis también están asociadas a cáncer. Tenemos también la polución ambiental, que ante eso no hay mucho que podamos hacer para resolverlo. Lo que sí podemos hacer es mejorar nuestras condiciones para resistir más a este tipo de contaminantes ambientales. Y aquí vemos nuevamente como factor de riesgo muy grande la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este mundo moderno? Estamos viendo una población que está cada vez más sedentaria, ¿verdad? De hecho, la OMS hace un par de años declaró que esta era la primera vez en la historia de la humanidad que las generaciones infantiles nacían con una menor expectativa de vida que sus padres, porque en la antigüedad, en la historia, lo que se estaba viendo es que las generaciones de niños tenían una mayor expectativa de vida. Es decir, hace 500 años la gente tenía una expectativa de vida de 40 o 50 años máximo y se morían de infecciones. Ahora hemos llegado a un momento en que la expectativa de vida es un adulto de 70, 80 años, ¿verdad? Incluso hay poblaciones que tienen una expectativa de vida de hasta 100 años, que son poblaciones que generalmente tienen un muy buen sistema de nutrición, ¿verdad? Algunas poblaciones en Japón tienen esta gran longevidad. Pero lo que estamos viendo ahora es que estas generaciones de niños y adolescentes, sobre todo en el mundo desarrollado de Norteamérica, tienden a la obesidad, al sedentarismo, ¿verdad? Porque no hacen mucho ejercicio, solo se mantienen con videojuegos y es la primera vez en la historia de la humanidad que la generación de hijos tiene una expectativa menor que la de sus padres. Entonces, el estilo de vida es fundamental como una causa de obesidad y de enfermedades crónicas. Definitivamente la alimentación es un factor importantísimo y vemos que la mayoría de las personas consumen comida chatarra, comida rápida, con un alto contenido de carbohidratos procesados y azúcares refinadas, y esto definitivamente afecta nuestra capacidad de absorber la energía. Todo lo que vamos a estar hablando de esta charla tiene que ver con un nutriente importantísimo que es el oxígeno. Y por eso le pongo aquí a esta diapositiva el oxígeno, el nutriente olvidado, ¿verdad? Realmente nosotros podemos dejar de comer comida, ¿verdad? Comida sólida, días, o sea, hay gente que entra en ayunos o huelgas de hambre y pasa 40 días sin comer y no se mueren, ¿verdad? O sea, no es necesario comer comida sólida 3 veces al día todo el tiempo, o sea, uno puede abstenerse de comer comida durante un tiempo y el cuerpo no se muere, sí se enferma, pero no se muere. Podemos dejar de beber líquido hasta 2 días sin tener una secuela permanente, ¿verdad? O sea, en casos extremos, cuando la gente ha estado en lugares donde no tienen acceso al agua, pero definitivamente no podemos dejar de consumir oxígeno. Si nuestro sistema deja de recibir oxígeno después de 2 minutos, tenemos ya daño cerebral o muerte cerebral. Por lo tanto, el oxígeno es el nutriente más indispensable para nuestro organismo. Y no se trata tanto del oxígeno que respiramos, sino que del oxígeno que absorbemos. Y esto es algo que hemos podido ver en esta epidemia de COVID,
porque hemos visto pacientes que están con 40, 50 litros de flujo de oxígeno y definitivamente no es cuánto oxígeno les entra, sino cuánto absorbemos. Entonces es súper importante que nuestras células tengan la capacidad de absorber el oxígeno, ¿verdad? Y eso lo podemos ver a medida envejecemos. Cuando estamos jóvenes tenemos una capacidad inmensa de producir energía gracias al quemar, al consumir el oxígeno. Ustedes pueden ver un niño de 10, 12 años que anda corriendo, brinca, salta, juega, está prácticamente imparable todo el día. En cambio, una persona mayor de 70, 80 años, con darle 2 vueltas a la cuadra, ya está cansado y necesita ahí sentarse en un sillón para reponer su energía. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra capacidad de utilizar el oxígeno ha ido disminuyendo a través de los años. Entonces, la clave, y esto es súper importante, la clave para la prevención de las enfermedades y para el tratamiento precoz de estas enfermedades crónicas es mejorar la utilización del oxígeno a nivel celular. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues es lo que vamos a ver en el desarrollo de esta conferencia con una sustancia maravillosa, siempre de oxígeno, que es el ozono. No solo el ozono puede lograr eso, hay otras moléculas que son oxidantes que pueden ayudarnos a mejorar la capacidad de absorber el oxígeno. Entonces, aquí vamos a ver que el envejecimiento se nota a nivel de la organela celular más importante de producción de energía, que es lo que se llama la mitocondria. Entonces, lo que nosotros vemos que a través de nuestra vida, nuestra capacidad de utilizar la energía va disminuyendo. Esta es una tabla que muestra que sin importar cómo está nuestra condición de absorber energía y producir energía, a medida envejecemos, esto va en declinación. Entonces, no hay forma de parar este envejecimiento porque es el resultado de la oxidación también de nuestros tejidos. O sea, el oxígeno es una molécula dual. Es lo que nos permite estar vivos en la Tierra y al mismo tiempo es lo que va oxidando o envejeciendo nuestras células. Entonces, la disfunción de las mitocondrias, es decir, esta falla cada vez más progresiva de las mitocondrias, al inicio no se nota, ¿verdad? Uno no nota ese detrimento de producción de energía cuando tenemos 20 o 25 años o 30. Es de repente cuando llegamos a los 50 o 55 años o por una condición agregada de enfermedad que notamos que ya nuestro cuerpo ya no responde de la misma forma. Y existe este diagnóstico que se llama disfunción mitocondrial temprana, ¿verdad? Que consiste en que nuestras mitocondrias se van dañando y van aumentando la producción de los radicales libres. Estas son sustancias que dañan nuestras células. Esto puede ocurrir ya sea porque genéticamente tenemos una predisposición, o sea, un menor número de mitocondrias, y recuerden que las mitocondrias se encuentran en los músculos. Y si nunca hemos hecho ejercicio, pues nuestros músculos no están muy desarrollados y tenemos menos mitocondrias. Otra cosa que daña las mitocondrias son todos los tóxicos ambientales, ¿verdad? Todos los químicos que consumimos en la alimentación moderna. Y la otra cosa es todos los fármacos, muchos fármacos causan un daño de la mitocondria. Por ejemplo, los que sirven para bajar el colesterol, que son necesarios, pero ellos también producen un daño de la mitocondria, una disfunción mitocondrial. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son esos medicamentos que pueden estar causando que estas mitocondrias estén como más lentas. Entonces veamos qué podemos hacer para contrarrestar este daño progresivo del envejecimiento celular a nivel de la mitocondria, que ya mencioné yo que es imparable, es genéticamente predispuesto y también condicionado por todos los aspectos de nuestro medio ambiente. Entonces el ozono es una molécula que, como lo ven acá en esta imagen, el ozono es 3 átomos de oxígeno. El oxígeno que respiramos es 2 átomos de oxígeno unidos. Y el ozono es una molécula que ocurre de forma natural durante ciertas circunstancias donde hay mucha carga eléctrica, como por ejemplo cuando hay tormentas eléctricas, nosotros podemos oler en el ambiente un olorcito como a ropa recién lavada. Ese es el olor muy, muy particular del ozono, pero también en la capa de la estratosfera se forma la capa de ozono. Y todos lo hemos escuchado que desde los años 80 la capa de ozono se estaba quebrando o rompiendo, ¿verdad? Y la función del ozono para la Tierra es una función protectora. La capa del ozono que nos cubre es lo que evita que los rayos ultravioleta y los rayos gamma, que son altamente dañinos, penetren hasta la Tierra. Entonces, la capa de ozono protege a la Tierra. El ozono es una molécula natural, puede ser producto de la polución industrial, pero también el ozono puede tener funciones médicas, que es lo que vamos a estar viendo en esta conferencia. Entonces, en la industria,
nosotros usamos el ozono para diferentes cosas. El ozono es una molécula muy reactiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una molécula inestable. Cuando se unieron temporalmente estos dos átomos de oxígeno, formaron un trío, pero ese trío tenía una cantidad eléctrica que no era balanceada. Entonces, es necesario que el ozono reaccione con algo para estabilizar su campo eléctrico. Entonces, por eso es que el ozono es tan rápido para actuar, porque necesita unirse con otra molécula para balancear. Entonces, en la industria se ocupa muchísimo para eliminación de olores, de cualquier olor, de humo, de olor a húmedo, de olor a residuos de materia fecal o orina. Todos los olores el ozono los neutraliza, no los disimula, realmente los oxida y los neutraliza. Se puede ocupar para eliminar plaguicidas porque descompone, oxida la toxina. Es súper importante para tratamientos de aguas residuales. En Estados Unidos hay muchos estados que ya están usando plantas procesadoras de ozono para potabilizar el agua. Así se logra que no se tenga que usar cloro. Nosotros acá en El Salvador tenemos agua con cloro, pero si ustedes usan ozono como purificador de agua, se van a dar cuenta que el agua pierde totalmente el sabor a cloro. Y una vez pasa el momento que el ozono está todavía activo, el agua pierde todo olor. Es un gran desinfectante y se puede usar para limpieza de las piscinas, ¿verdad? Se pueden usar filtros de ozono, se puede ayudar en la industria de alimentos para que los alimentos duren más y que no se pudran, que no se arruinen tan rápido, igual con la industria cárnica y también en lugares como casas mortuorias y hospitales para quitar olores y para desinfectar, ¿verdad? También es muy útil en gimnasios, ¿verdad? Para quitar esos olores a sudor y para desinfectar áreas en hogares de ancianos, ¿verdad? Porque ahí es necesario mucha más higiene porque son personas de alto riesgo. Y en los car wash, por ejemplo, para quitarle ese olor a humedad al carro o el olor a cigarrillo. Entonces, todo en esta área industrial se puede usar el ozono y ahora que estamos teniendo todos estos protocolos COVID, estamos usando generadores industriales de ozono en diferentes lugares para desinfectar ambientes. Y el ozono médico tiene más de 100 años de estarse utilizando. Los primeros recuentos históricos son de la Primera Guerra Mundial, a donde se empezó a usar ozono, agua ozonizada para limpieza de heridas. Esos fueron los primeros usos que se les dio. Y fue Nikola Tesla, que es un gran inventor, que diseñó el primer generador de ozono con un sistema que ya se los voy a mostrar y es muy similar a lo que tenemos ahora, ¿verdad? La ventaja del ozono es que es efectivo cuando otros medicamentos fallan. Algunos tal vez han oído de bacterias súper resistentes a los antibióticos que se han ido mutando a través de tantos ciclos de antibióticos que hemos estado abusando en los pacientes. Y la ventaja del ozono es que es un bactericida inespecífico, o sea, mata todas las bacterias y no produce resistencia bacterial, o sea que es muy seguro usarlo para infecciones de vías urinarias o infecciones respiratorias. La otra ventaja del ozono es que como es una molécula de muy poca duración, una vez termina su actividad, el solito vuelve a disiparse de nuevo en moléculas de oxígeno, es decir, en el aire ambiente dura máximo 30 minutos. Entonces hay diferentes formas de producir ozono, pero básicamente a nivel industrial y a nivel médico, lo que usamos sobre todo es este sistema que se llama corona radiada. Básicamente son chispas eléctricas que se le envían a este flujo de gas de oxígeno, tiene que ser tanque de oxígeno, para que entren como moléculas de oxígeno y ahí a través de la carga eléctrica salen como moléculas de ozono, ¿verdad? Algunos obstáculos para la ozonoterapia médica han sido la percepción del público, porque si nosotros abrimos Google y ponemos la palabra ozono, lo primero que sale es el ozono es tóxico, el ozono es un contaminante, el ozono puede ser dañino. Y eso es, sí, dependiendo de la concentración a la que se use y sobre todo la vía a la que se administre. Ahí es donde vamos a especificar cuáles son las vías donde sí se puede usar el ozono y cuáles son las vías que no, que básicamente no lo podemos inhalar, ¿verdad? La otra cosa que hace que el ozono sea difícil de comercializarlo es que el ozono no puede ser almacenado porque inmediatamente formado se vuelve a desarmar en moléculas de oxígeno y definitivamente no puede ser inhalado porque inhalado es tóxico. Y como es un gran oxidante, es cáustico para muchos materiales. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son los materiales que podemos usar para construir estos equipos y también para trabajar con los pacientes. Entonces, vemos que el ozono tiene una reacción instantánea.
y en el ser humano, en cualquier célula viva, se va a producir una reacción inmediata de lipoperoxidación, se llama. Esa es la parte como técnica de lo que es el ozono. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos de lo que son los generadores de ozono y todo lo que se requiere para administrarlo. Y en el ser humano hemos estado usando desde hace aproximadamente unos 80 años todas estas terapias sistémicas, les decimos nosotros, o sea, que se absorben por la circulación. Como pueden ver, aquí este es un ejemplo de lo que se llama la autohemoterapia menor, que es una inyección de sangre ozonizada, una pequeña inyección como de 5 cc, que se mezcla con ozono y se inyecta en la nalga o en el brazo. Esta es otra más conocida, más frecuente, que se conoce como la autohemoterapia mayor. Ahí extraemos de una vena una cantidad de sangre como de 60 cc, que la ozonizamos, le ponemos ozono a la sangre, no a la vena, sino que aquí afuera en la sangre, y esta sangre vuelve a pasar de nuevo al paciente. Y tenemos otra vía que se llama la solución salina ozonizada, que aquí lo que sucede es que colocamos la solución salina en este contenedor de vidrio que está diseñado para este fin, y ahí se ozoniza con un generador. Uy, no sé qué pasó. Se ozoniza esta solución mientras está preparándose, se burbujea a través del conectarlo directamente con el generador de ozono, y pueden ver que este tubo de cristal está burbujeando adentro. Ahí se ve como una piedra pómez que está empezando a burbujear, y a medida que esto se ozoniza, se inyecta después en el paciente como que fuera un suero, ¿verdad? Como que fuera un suero, está pasando aquí la solución salina ozonizada. Esta es una gran terapia preventiva para subir las defensas, y en este contexto de la pandemia es una de las cosas que más hemos estado usando para subir las defensas y prevenir infecciones en el personal que trabaja con pacientes. La otra es la insuflación rectal, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es, a través de una sonda o una cánula, se aplica el gas a través de estas jeringas, y esto se puede usar con una frecuencia, puede ser semanal, puede ser 2 veces por semana, dependiendo de la condición del paciente. Bien. Acá también podemos hacer estas aplicaciones de lo que se llama embolsado de la extremidad del paciente. Y aquí, por ejemplo, un paciente que puede tener una erisipela o puede tener una úlcera, y al ponerle el ozono por encima de la piel, el ozono se absorbe y ejerce su efecto en esa zona. Y también puede el ozono combinarse con otras terapias oxidativas, bioxidativas, como les mencionaba, que es el ozono con luz ultravioleta, en la cual se extrae una cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre se pasa por un tubo, un cubet que va dentro de esta máquina de rayos ultravioleta A, B y C, y luego esa sangre ozonizada se vuelve a pasar al paciente nuevamente. Entonces, esas son algunas terapias. Pero como pueden ver, todas necesitamos trabajar con el paciente en el consultorio, ¿verdad? Ya sea rectal, ya sea sobre la piel, con la embolsado, o endovenoso, o intramuscular, ¿verdad? O la intramuscular o la endovenosa con UVI. Todas son maravillosas y son intensas, pero a veces el paciente le es muy difícil estar llegando constantemente al consultorio, y antes del año 2020 no teníamos ninguna otra forma de hacer una buena ozonoterapia por vía oral, o que el paciente solo pudiera usarla. Pero gracias a Dios, a partir del 2020 tuvimos en el país la introducción de estos productos de los que les voy a hablar a continuación, que son unos productos de aceites ozonizados, pero tienen una fabricación diferente que permite que estas pequeñas moléculas de lipoperóxidos puedan ser absorbidas por el intestino y por la vía linfática para que lleguen a todo el sistema. Es decir, es una terapia sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que la llevamos a todo el organismo a través de la sangre, pero lo logramos hacer desde la vía oral, cosa que antes de esto no podíamos hacer terapia de ozono, más que con las que les mencioné anteriormente, inyectado en vena, rectal, ¿verdad? Eran las únicas formas de hacer ozonoterapia. ¿Y por qué insistimos en la ozonoterapia? Porque la ozonoterapia es una técnica que nos sirve en todas estas condiciones infecciosas, ya sea infecciones virales, bacterianas, por hongos. Los hongos no toleran un ambiente con oxígeno, o sea, el hongo se muere. Entonces, ¿para qué lo podemos usar? En infecciones virales, en cuadros de diarrea, en infecciones bacterianas,
en infecciones de la garganta. Todo lo que sea infeccioso de virus, bacterias o de hongo es una condición que puede ser perfectamente tratada con ozonoterapia. Luego están todas las condiciones inflamatorias y eso es súper variado. Eso va desde inflamaciones, desde sinusitis, gastritis, colitis o infecciones de articulaciones como la artritis reumatoidea o el lupus. O sea, cualquier situación inflamatoria puede ser tratada con ozonoterapia por la forma en que el ozono actúa. Entonces, las condiciones inflamatorias pueden ser tratadas con ozonoterapia. También tenemos todas las condiciones circulatorias y ahí hablábamos al inicio que las condiciones circulatorias como la hipertensión y como los problemas arterioscleróticos, todo este tema circulatorio puede ser tratado con ozono porque el ozono nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y a oxidar esas placas de grasa que se están pegando adentro de las arterias. Y tenemos una gran gama de situaciones de lo que se llaman enfermedades autoinmunes, que entre ellas tenemos la artritis reumatoidea, el lupus, la psoriasis, la enfermedad de Crohn, tenemos enfermedad de Sjögren, tenemos muchas situaciones autoinmunes que lo que quiere decir es que por alguna razón de desbalance, el cuerpo ha empezado a formar anticuerpos contra su propio tejido. O sea, lo normal es que el cuerpo no se autoataque. Y en una enfermedad autoinmune, el cuerpo está produciendo anticuerpos, o sea, produciendo anticuerpos contra su propio tejido. Entonces, el ozono nos va a ayudar a balancear nuevamente este sistema inmunológico del paciente. En trastornos de la piel, da excelentes resultados desde hongos en las uñas hasta situaciones de psoriasis en la piel, situaciones de acné o cuestiones de picaduras de insectos o cosas inflamatorias en la piel. Y en enfermedades respiratorias, recuerden, el ozono es tóxico por vía inhalada, pero puede ser usado por vía sistémica, ya sea tomado o inyectado para tratar situaciones como por ejemplo una asma o una EPOC, ¿verdad? Un cuadro respiratorio crónico mejora con la ozonoterapia. ¿Por qué? Porque el ozono va a mejorar la capacidad de utilizar el oxígeno. Entonces tenemos esta gran gama de condiciones circulatorias, ¿verdad? Como podemos ver ahí en el lado izquierdo, cuestiones vasculares, cuestiones venosas, úlceras para ayudar a cicatrizar esas úlceras y en lo que hablábamos anteriormente de las condiciones autoinmunes. Y si ven, es una gran gama de situaciones que pueden ser tratadas con ozono, ¿verdad? Y ya les voy a explicar por qué el ozono abarca todas estas condiciones. Contraindicaciones tienen muy pocas, ¿verdad? Algunas contraindicaciones para las inyectadas en vena son los cuadros de trastornos de la coagulación, ¿verdad? Un sangramiento activo, ¿verdad? Un derrame cerebral reciente, un infarto cerebral reciente y una intoxicación alcohólica. Esta es la reacción que yo les digo que el ozono hace instantáneamente al tomar contacto, ya sea con una célula viva o con una sustancia de aceite, ¿verdad? Porque los lípidos se van a unir al ozono y van a formar lo que se llama lipoperóxidos. Y las células, porque nuestras células contienen esta estructura que se llama un doble enlace de carbono. Esta molécula de carbono es realmente la molécula de todos los seres vivientes. Todas las células tienen este tipo de membrana. Entonces el ozono entra en contacto con la membrana de nuestras células y forma lipoperóxidos. Y ahí adentro de nuestras células, los lipoperóxidos van a hacer, es decir, a regular esta capacidad de absorber el oxígeno y producir energía. Entonces, esto es bastante complejo, es lo que si en algún momento estudiaron bioquímica, es lo que le llamamos el ciclo de ATP o la formación, el ciclo de Krebs para formar ATP, que es la energía. Y básicamente todas estas capas y secuencias muy complejas, todas tienen que ver con estas pequeñas moléculas que dependen de estar en la proporción adecuada y en ser secuenciales. Y en esta fase, a donde entran como en un circuito para formar ATP, se requiere de esta molécula que es el NAD, que tiene que estar en la cantidad adecuada. Y a medida que vamos envejeciendo, esta molécula va perdiendo su cantidad de moléculas activas. Y el ozono, como es tan oxidante, fácilmente va a poder robarle el hidrógeno a esta molécula de NADH para producir agua y volver a quedar como una molécula de NAD activa. Y de esta manera vamos a reactivar la producción celular de la energía, que eso se llama ATP.
Entonces, ¿cuáles son los efectos biológicos y terapéuticos que vemos del ozono? Como principal, tenemos que es un regulador del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es básicamente nuestra capacidad de hacerle frente a cualquier tipo de agente que lesiona la célula, que puede ser tóxico, medioambiental, ¿verdad? O moléculas con cargas positivas de oxígeno, o sea, aniones de oxígeno libre, que nos dañan, que nos oxidan. Entonces, nuestras moléculas protectoras generalmente van bajando a medida envejecemos. Entonces, el ozono activa la producción de todas estas moléculas protectoras, desinflama, interviene en todo este ciclo de la inflamación, es un gran regulador metabólico y uno lo puede ver cuando uno empieza a hacer terapias de ozono, que más fácilmente se mantiene el peso. No hay tanta tendencia a acumular grasa. Es mucho más fácil lograr ese peso ideal porque estamos quemando la energía y no la estamos guardando como grasa. Como les dije, es un germicida de amplio espectro para bacterias, para parásitos, para virus, para hongos sobre todo. Regula nuestras defensas, o sea, nos normaliza nuestro sistema inmunológico y esas son bastantes de las funciones del ozono por las que lo usamos para cualquier infección, ya sea bacteriana, por hongos o para estimular la función inmunológica para matar los virus, ¿verdad? Eso es súper importante. Entonces tenemos todas estas funciones y la principal también a recordar es que el ozono va a estimular las funciones de desintoxicación de nuestro cuerpo. No solo sirve para quitar el dolor, sino que desinflama y también activa las funciones protectoras de desintoxicación. Entonces, tenemos acá este tipo de generadores industriales que son enormes y son en los cuales se producen estos productos ozonizados de aceite. Y esta es una empresa española que se llama Key Biological. Mediante un proceso bastante complejo, se logra impregnar de ozono los aceites para que se conviertan en estos lipoperóxidos y vienen como encapsulados con un tipo de moléculas especiales que permiten que el aceite se libere donde querramos, ya sea en el estómago para que actúe en el estómago o que actúe en el intestino. Y también los aceites ozonizados se han estudiado desde hace mucho tiempo para acelerar la cicatrización de heridas. Aquí, por ejemplo, podemos ver estos estudios a donde vemos que la aplicación tópica, o sea, encima de la piel de los aceites ozonizados, afecta la curación de las heridas, la acelera, hace que se cicatricen más rápido. ¿Por qué? Porque el ozono estimula la liberación de los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son unas moléculas activas que el cuerpo las produce, están adentro de nuestras plaquetas. El ozono es capaz de activarlas, sacarlas y estos factores de crecimiento ayudan a formar tejido nuevo. Por eso es que las heridas... Eso lo puedes pulir. Puede mantener en silencio a los participantes. Gracias. Las moléculas de ozono van a activar estos factores de crecimiento para que el tejido se regenere más rápido. Igual sucede en el campo de la boca. Las mucosas a veces se laceran o se hacen aftas o hay gingivitis. Entonces la aplicación de aceites ozonizados o de la pasta dental ozonizada que tenemos de Key Biological permiten que las encías se desinflamen y que estas heridas en la boca cicatricen más rápido. También se puede usar para ayudar a recuperar más estos defectos que hay a veces heridas o deterioro del hueso también. Va a mejorar al uso crónico de la pasta dental ozonizada o de los aceites. Entonces, en el campo de la boca, ¿verdad? En heridas, en situaciones de herpes, con infecciones virales, todo eso puede mejorar con la aplicación tópica y tópico en toda nuestra piel, ¿verdad? También como antienvejecimiento para ayudar a esas arrugas a que sean más flexibles, podemos usar los aceites tópicos. Pero más allá de lo tópico, les quiero compartir estas experiencias de pacientes que tienen enfermedades sistémicas y que han sido tratadas con estos aceites. Vamos a hablar primero del cuadro gastrointestinal, hablando de un cuadro muy frecuente que son la gastritis por Helicobacter pylori, ¿verdad? El Helicobacter pylori es una bacteria oportunista que es normal en el tracto intestinal, en el estómago sobre todo, pero cuando no hay un buen balance de flora bacteriana o microbiota que se le llama ahora, entonces esta población de Helicobacter crece y daña la mucosa intestinal y causa úlceras y también es un factor que predispone al cáncer del estómago. Así que es muy importante tratar adecuadamente el Helicobacter pylori.
¿Cuál es el tratamiento convencional del Helicobacter pylori? Es un tratamiento con 3 o 4 antibióticos que se dan durante largo tiempo, al menos 15 días continuos, para matar no solo el Helicobacter, mata todas las bacterias en el estómago. Ese es como el tratamiento de base y luego se da un tratamiento de antiácidos o de bloqueadores de bomba para que el estómago no produzca ácido. Lo malo de esto es que el estómago debe de ser ácido. O sea, lo normal es que el estómago segregue ácido para digerir la comida. Y si nosotros no tenemos acidez en el estómago, empezamos a entorpecer la absorción de las moléculas de proteína que comemos. O sea que tampoco es saludable que durante toda la vida nos mantengan sin acidez en el estómago. Entonces acá podemos ver a una enfermera que estaba padeciendo de un problema crónico de gastritis, que ya le habían dado un tratamiento con triple antibiótico-terapia para matar el Helicobacter pylori, y ella padecía de mucho malestar, estaba perdiendo peso, ¿verdad? Y no había podido controlarlo. Entonces aquí está el cultivo del Helicobacter pylori, estaba positivo, y la estudio de imágenes era negativo, no había nada concluyente además del Helicobacter pylori, y en la endoscopía sí tenía una gastritis crónica, ¿verdad? O sea, esto ya era una patología crónica, tenía como 8 meses de estar teniendo esto. Entonces, el tratamiento que se le dio fue el Activozone Gas 120, 2 cucharaditas, 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena durante 3 meses. ¿Cuáles son los efectos que la paciente reporta? Sus digestiones mejoraron, mejoró definitivamente de sus malestares, ya no sentía ese dolor y esa pesadez estomacal, logró recuperar el peso, ¿verdad? De las libras de peso, logró reincorporarse a su actividad laboral, que era enfermera, ¿verdad? Y ya no tuvo recurrencia del Helicobacter pylori y se curó completamente de la gastritis. Entonces, ¿cuál es la particularidad única de este aceite ozonizado Gas 120? Es que normalmente el aceite sería destruido por los jugos gástricos, pero por la forma que ha sido hecho, cuando se mezcla con estas sustancias, tiene como una goma, ¿verdad? Estos polisacáridos que se llama inulina, pectina, que es de pectina de la manzana, goma xanthan, que es como un pegamento, y celulosa, se pegan en la mucosa del intestino. Es como que fuéramos a poner un pegamento, un engrudo, como le decimos aquí en El Salvador, con estas moléculas de lipoperóxidos que están poquito a poco siendo liberadas al estómago y van poco a poco controlando esta población bacteriana, y sobre todo por lo que les mencionaba de que el ozono activa la liberación de los factores de crecimiento, están ayudando a regenerar la mucosa. El ozono es verdaderamente una terapia regeneradora. No es solo analgésico, antiinflamatorio y todo lo que hablamos del ozono, es medicina regeneradora porque estamos estimulando los factores internos para repoblar esas células o esos sistemas donde lo estemos aplicando. Entonces, en el gas 120 tenemos varias ventajas. Matamos la población de bacterias, ¿verdad? Estábamos hablando del Helicobacter pylori. A través de la fórmula neutralizamos la acidez del estómago sin bloquearla totalmente y logramos poco a poco esa liberación de esas moléculas de ozono que permiten regenerar totalmente la mucosa. Y al regenerar totalmente la mucosa, estamos disminuyendo el riesgo de desarrollar en el futuro un cáncer de estómago. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una mujer de 70 años que desarrolla un cuadro de herpes zóster. El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela que generalmente ocurre cuando hay estrés o cuando hay un problema de baja de defensas. Entonces, normalmente son unas vesículas, como unas ronchitas con líquido, como unas vesiculitas que se forman en el trayecto de un nervio y es sumamente doloroso. El tratamiento convencional son antivirales y unos medicamentos que se llama gabapentina o pregabalina para modular el dolor, pero lo más terrible es que quedan con lo que se llama neuralgia postherpética, que es un dolor severo, ¿verdad? Que incluso las personas que padecen de neuralgia del trigémino describen que es un dolor tan intenso que quieren hasta suicidarse del dolor, de lo intenso que es el dolor. Entonces nosotros cuando vemos un cuadro de herpes zóster, y esto lo veo muy frecuentemente en rehabilitación, lo que deseamos es terminar el cuadro desde el inicio para no dejar al paciente con una secuela. Entonces, en este caso, la paciente se le trató, yo le digo por capas, porque usamos el jabón para limpieza de todas las áreas afectadas, el aceite tópico para estárselo untando encima en la mañana y en la noche, y el tratamiento sistémico por vía oral con estas ampollas que se llaman Activozone.
a 2 veces al día, mañana y noche la ampolla para una absorción en sangre y una liberación así paulatina de las moléculas de ozono y la limpieza. Y aquí pueden ver cómo estas lesiones cicatrizaron rápidamente y sobre todo no tuvo ninguna complicación de dolor neurálgico postherpético. Entonces, las ventajas de esto es que es un medicamento que controla la población viral, reactiva el sistema inmunológico, ayuda a modular la inflamación, mejora la circulación sanguínea, reduce el proceso inflamatorio y controla el dolor. Entonces, esta fórmula es una fórmula que viene encapsulada con esta molécula que se llama cicloheptamilose, que lo que hace es que cuando entra al estómago no se ve afectada por el jugo gástrico del estómago, llega hasta el intestino, ahí ya se liberan las moléculas de los lipoperóxidos y pasa por la capa entérica, o sea, la mucosa del intestino, y es absorbida por el capilar linfático. Y de ahí es regada o distribuida a todo el sistema. Entonces, hablamos de una terapia sistémica. Entonces, aquí podemos aseverar que es una terapia sistémica de ozono en bajas concentraciones. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite aquí una dosis diaria que favorece el efecto acumulativo, porque cuando hablamos de ozono, lo más importante es que el estímulo sea continuo, o sea, un poquito más, para ir subiendo nuestros sistemas antioxidantes. Y aquí una de las cosas a donde más lo hemos usado con éxito es en este cuadro muy poco comprendido y muy complejo que es el cuadro de fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno que hasta hace poco se le llamaba artritis de tejidos blandos, también se podía hablar de un cuadro como que era psicógeno, como que había un componente emocional y ahora lo que estamos viendo es que las pacientes que generalmente son femeninas tienen una condición de cierta manera influenciada por la genética, de cierta forma un trastorno del sistema nervioso, de mucha forma un trastorno inflamatorio que conlleva un cuadro crónico de dolor de por lo menos 6 meses o más de múltiples partes del cuerpo. ¿Alguien está marcando ahí en la pantalla? Les pido que si pueden dejar de hacerlo para poder continuar con la presentación. Y estas pacientes tienen dolores que se llaman como migratorios, que un día duele el cuello, otro día el hombro, otro día el brazo, otro día la pierna. Y el tratamiento convencional consiste en medicamentos antidepresivos, medicamentos para dormir, porque hay un trastorno del sueño muy marcado y las pacientes realmente pasan por ciclos y ciclos de terapia física y realmente no es muy exitoso el manejo. Entonces, la ventaja de usar ozonoterapia por capas es que logramos tocar todas las condiciones que la paciente de fibromialgia tiene. Generalmente tienen un cuadro intestinal con mucha distensión, con mucho dolor abdominal. Incluso hay una disfunción pélvica también que mejora con la situación de inyecciones de ozono, aplicación de ozono por vía rectal, aplicación de ozono en sangre y la ingesta de las ampollas de activo ozono. O sea, tenemos diferentes capas. Las áreas dolorosas también pueden ser masajeadas con el aceite ozonizado. Entonces vemos que, por ejemplo, en el diagnóstico de fibromialgia podemos usar los aceites ozonizados, las ampollas de activo ozono y los tratamientos sistémicos ya un poco más fuertes de las terapias en sangre que habíamos hablado al inicio del autohemo y la terapia rectal. Por ejemplo, siguen ahí marcándome. Por ejemplo, hablamos de los cuadros de artritis, ¿verdad? O de artrosis. Ahí básicamente podemos hablar de que en un cuadro de artrosis de rodilla hacemos inyecciones de ozono en la articulación. Si es una artritis reumatoidea, podemos hacer aplicación en vena de los medicamentos, ¿verdad? La automoterapia y la aplicación tomada de las ampollas de activo ozono, ¿verdad? Y uno de los cuadros que mejora muchísimo es el cuadro de fatiga crónica. Al estar tomando estas ampollas de activo ozono, vamos poco a poco mejorando nuestra capacidad de la célula de producir energía. Cuando tenemos más energía, obviamente la fatiga desaparece y el cuerpo no solo se dedica a hacer funciones de supervivencia, sino que como tiene una cantidad adicional de energía, puede empezar a reparar. Eso es lo más importante. No solo queremos sobrevivir, no solo se trata de subsistencia, se trata de calidad de vida y eso es lo que logramos con estos tratamientos de estas ampollas orales. Por ejemplo, en el caso de la demencia senil o del Alzheimer, no es necesario esperar a que el cuadro ya esté instalado. En el momento que la paciente empieza a notar que esté estresada,
que no tiene la misma capacidad matemática, que se le olvidan fácilmente los datos, que está perdiendo la capacidad de concentrarse, ahí denota que el cerebro está en un estado de fatiga, que hay exceso de producción de toxinas o de pronto no está durmiendo lo suficiente. Ahí metemos ya el tratamiento con ampollas de Activozone para ayudarle a mejorar la producción de energía y que el sistema nervioso pueda nuevamente autobalancearse. Y este es un tema súper importante que es lo que se llama preconditioning, que sería un precondicionamiento. Esto se descubrió más o menos en los 90s en estudios con ratitas y después fue llevado a los humanos. Y la idea es que cuando nosotros tenemos un organismo, en este caso los estudios de ratas, al que le hemos estado aplicando pequeñas dosis de ozono y estas ratitas después tienen un evento traumático o un trauma, ya sea por una compresión que se les hacía o por tóxicos que se les administraba, siempre vieron que las ratas que habían recibido previamente ozono sobrevivían y salían airosas de todas las lesiones que les habían causado. Y las ratitas que no habían recibido ningún precondicionamiento con ozono tenían daños crónicos permanentes o incluso morían en estos experimentos. Entonces, lo que hemos estado haciendo desde hace ya varios años es las terapias de ozono, no solo cuando la persona esté enferma, eso es lo más importante. No hay que esperar a que estemos enfermos. Hay que usar estas terapias biooxidativas para ayudar a mejorar la capacidad del cuerpo de subir la energía y de subir su reserva de antioxidantes. ¿Para qué? Para que el día que uno tenga un evento, ya sea un accidente, tenga que ser sometido a una cirugía de emergencia o tengamos una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, nuestro sistema inmunológico esté en las más óptimas condiciones. Nuestro sistema metabólico esté produciendo toda la energía que se requiere. Entonces, los beneficios que vemos de hacer preconditioning, que ahora con estas novedosas fórmulas lo podemos hacer por la vía oral y no solamente con las terapias inyectadas, que ya les mencioné al inicio cuáles son, podemos estar aumentando nuestra capacidad de tener activas a las células killer. Estas células killer o natural killer cells son las que vigilan de las células cancerosas que siempre andan circulando. Este es el sistema de protección contra el cáncer. Si tenemos las killer cells activadas, estamos con el sistema de vigilancia contra las células cancerosas súper activo. Si aumentamos la cantidad de oxígeno que podemos absorber y aumentamos la cantidad de energía, vamos a mantener los sistemas de reparación celular activos. Vamos a mantener activos todos los procesos de detoxificación del cuerpo y al desintoxicar nuestras células, vamos a tener menos envejecimiento y vamos a tener menos daño a los tejidos. Y esto sobre todo, aumento de la producción de enzimas antioxidantes para poder hacerle frente a toda la carga oxidativa que tenemos del medio ambiente. Así que básicamente esos son los beneficios que tenemos al hacer un sistema de preparación o preconditioning usando la ventaja del ozono, que puede ser por la vía oral, ¿verdad? Como les mencioné con estos productos, o por las vías sistémicas. Si quieren aprender más de la ozonoterapia o quieren recibir una consulta, pueden contactarme en cualquiera de estos sitios, ¿verdad? Directamente a mis teléfonos. Los fijos es Código del Salvador 503. Yo trabajo también por telemedicina o también pueden visitar las páginas de brio3ozono.com o Fisioterapia El Salvador o buscar más información de los productos de keybiological.com al sitio web de la empresa y poder conocer porque hay una amplia línea de productos que van desde los shampoos, desde el shower gel, desde los productos de pasta dental, el gas 120, las ampollas de Activozone Plus, ¿verdad? Es una amplia gama de productos y los aceites que se pueden usar no solo para los hongos, como les decía, sino para cualquier lesión en piel o incluso para la parte cosmética. También el ozono en la piel rejuvenece, revitaliza y permite ir poco a poco disipando las manchas en la piel. Así que aquí tenemos esta presentación que tenía yo para ustedes. Y aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo podemos tener acceso a estos tratamientos? Pues nosotros en El Salvador los tenemos distribuidos por la empresa Key Biological del Salvador y también creo que sería de contactar directamente a los representantes. Aquí tenemos al licenciado Juan Gilberto Ramírez, que es el que nos puede dar tal vez información de cómo acceder a esos productos. Generalmente son productos de prescripción médica,
¿verdad? Y es a través de una consulta médica que hacemos la evaluación y ahí determinamos cuáles son los productos que en este caso convienen, porque hablamos muchas veces de hacer por capas, ¿verdad? Todo este estímulo por diferentes capas. Bueno, sí, no sé si tienen alguna otra pregunta, los que están en el Zoom, porque los demás están en live. Doctora, y hay una pregunta que dice, ¿a dónde se encuentra su clínica? Estoy ubicada en El Escalón, en El Salvador, en la colonia Escalón, en San Salvador, a la altura del Club Árabe. Se llama Centro de Rehabilitación Alfaro Moreno y estamos a la altura del Club Árabe sobre la 99 Avenida Norte. También para los que nos ven de otros países, también trabajo por medio de telemedicina y ahí pueden pues agendar la consulta a través del número de WhatsApp, que es el número de WhatsApp de la clínica. Aprovecho el momento para informar sobre el acceso a los productos. Esto puede hacerse a través de la página ActivoZone El Salvador, por la misma que se han conectado en este momento. Sin embargo, pueden llamarnos al 2500-5531 y además al 2500-5584. Y de ahí le dirigimos hacia, pues según sea el producto que pueda necesitar. Ahora, lo importante es pasar la consulta. Si está padeciendo por alguna patología, pues consultar con la doctora Sara María Alfaro para que se pueda verificar qué producto es el que pueda necesitar muy especialmente según la patología que está padeciendo. Gracias. En este caso, el teléfono de la clínica, doctora. Ok, es el 2263-3415 o 2264-5133 o el 7180-2728. Todos con código 503 de El Salvador. Cobertura en Guate, estamos en vía, ¿verdad? De conseguir que los productos sean comercializados en Guatemala. El licenciado Gilberto ha estado trabajando en eso. La idea es poderlos comercializar pues en Guate y tal vez en Honduras también. Mi experiencia personal con eso realmente no les puedo contar. Ustedes que me conocen de Guate, que soy tan amante del ozono, cuando entró la pandemia no teníamos cómo seguir los tratamientos de los pacientes porque nos cerraron 5 meses. Y realmente, gracias a Dios, tenía aquí Biological como 4 meses de haber empezado a distribuirlos en el país, pero poco tiempo, menos de 6 meses. Y fue a punta de Activozón que yo mantuve a mis pacientes geriátricos todo ese tiempo que no les pude hacer terapias de ozono y a mis pacientes de fibromialgia, que son tan crónicas, a puro Activozón estuvieron ahí todos esos meses que estuvimos cerrados y realmente con súper buenos resultados. O sea, me fascina el producto y ocupo cada uno de ellos. O sea, los tópicos, los orales, todo. Solo les hace falta hacer unos supositorios de ozono que espero que ya pronto también los puedan hacer porque realmente no son de por vida, pero sí se requiere un estímulo de precondicionamiento. Yo tengo constantemente desde el 2010 de estar usando alguna vía de estimulación de peróxidos. Lo que los peróxidos hacen es que retardan el envejecimiento. Entonces, dependiendo de cuánto queremos nosotros mantener nuestra actividad muscular, pues ahí mantenemos el uso de los peróxidos. Una forma de generar peróxidos es el ejercicio. No solo tiene que ser con el ozono, puede ser a través del ejercicio. Otra forma de generar peróxidos es el ayuno intermitente. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, un periodo de 7, 8 días de restringirse bastante en el consumo de alimentos y eso va a producir la liberación de peróxidos. O hacer por lo menos 30 minutos diarios durante 3, 4 días por semana y eso también produce peróxidos. Pero también, si queremos estar más seguros que estamos logrando esos niveles de peróxidos, el consumo al menos de ciclos de las ampollas estas de Activozón, que es la forma más sencilla de lograr esto,
o hacer estos tratamientos ya periódicos en la clínica. Pero la ventaja de esto es que para personas que no tienen venas fáciles, la forma es directa, o sea, solo se rompe la ampolla y se toma. O sea, es una forma directa de lograr este estímulo de peróxidos en el cuerpo. En este momento aprovecho también de mencionar que para el caso de productos que pudiesen necesitar en Guatemala, pues también el mismo teléfono para podernos comunicar y buscamos pues la forma según sea la necesidad del caso. Y en los mismos teléfonos de laboratorios suizos. Ok. Bueno, licenciado, yo creo que en honor al tiempo y al cansancio de los demás, creo que ya finalizamos la charla, a menos que alguien tenga alguna pregunta, con gusto se la respondo. A mí la que me hubiese gustado, doctora, es nada más cómo puede el Premium 60 ayudar en los procesos de convalecencia, una ampliación en ese sentido. Sí, lo que estamos viendo ahora en esta época de post-COVID, o sea, es decir, en COVID agudo se puede usar, pero digamos que sobre todo donde más vemos los efectos es en el periodo post-convalecencia, ¿verdad? El paciente queda con mucha fatiga, queda muy cansado, queda con sus leucocitos muy bajos y el ozono ayuda a regular los leucocitos, le va a ayudar a subir la energía. Entonces es un paciente que va a tener una mayor oxigenación y una recuperación más rápida, no solo de una infección viral, sino también, por ejemplo, después de un cuadro de una tifoidea o después de cualquier infección de vías urinarias. Estas ampollas son un soporte a un paciente que está convaleciente de cualquier tipo de infecciones. Y puede ser combinado, por ejemplo, con otros productos que se recomiendan para la convalecencia, como puede ser la arginina o el magnesio y todo esto. ¿Hay alguna combinación que pueda hacerse? La mejor sería combinar aquellos nutrientes que potencian la acción de los músculos, como por ejemplo la arginina, la vitamina C, porque la vitamina C ayuda muchísimo a activar la energía. Puede ser endovenosa, los sueros de vitamina C o tomada la vitamina C, la arginina también tomada y las ampollas de activosol para reactivar ese sistema energético del paciente. Y en el paciente mayor que tiende a tener como bajo nivel de energía, estas ampollas son mucha ayuda para reactivar la energía del paciente. ¿Usted aplica vitamina C en su clínica, doctora? Endovenosa, sí. Usamos los sueros de laboratorios, la vitamina C de laboratorios suizos para aplicar sueros de vitamina C, no solo como para activar la energía, sino también como una terapia de belleza, ayuda mucho a la piel también. Y en infecciones ayuda a combatir infecciones mucho más rápido. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. Veo que ya no hay preguntas por acá. Sin embargo, podemos decir de que la conferencia ha sido grabada, doctora. No, pero está live. Ah, bueno, pero entonces queda ahí a la vista, ¿no? De todos aquellos que no pudieron conectarse o que quisieran volverla a ver para poder tomar pues algunos datos importantes que han sido vertidos acá en la conferencia. Así que queda ahí en la página. En la ¿no? página. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron en el Zoom y a los que lo están viendo en la página de Activozón El Salvador en vivo. Y nos veremos pronto con algún otro tema novedoso. Muchas gracias y qué bueno, ¿verdad? Queden pendientes a través de la publicación de eventos de este tipo con respecto a varios puntos relacionados con la prevención y tratamientos necesarios pues en este tiempo y sobre todo pues sobre prevención en la salud. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.